a ustedes alguna vez? Eh, no, yo por ahí, cuando tuvimos que hacer el trabajo el año pasado con algo patrimonial, ahí sí investigué sobre mi localidad, que Ajá, hay justo un monumento a Salomón, que es algo importante y está decretado ajá. como monumento nacional. ¿Para, Eh, para qué materia Sandra usó eso? no me Ah, acuerdo. ah, El bueno. año pasado, pero era una de las prácticas que Ah, teníamos que bueno, hacer. bien, bien, bien. Sí, sí, Para alguna de las materias que cursaron. Bien, sí, 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 sí. sí. perfecto. Bueno, bienvenida Caro también a la clase. A medida que se van conectando, lo que les voy pidiendo, Caro, es que me avisen si me van escuchando bien, ¿sí? Pueden escribir si no. Belén dice, sí, yo en secundaria hice orientación turismo, bien. ¿Y ahí trabajaron algo de la parte de patrimonio también? ¿En la secundaria, Belén? Por ahí son contenidos transversales, por lo menos lo que tiene que ver con los criterios que establece UNESCO para reconocer a patrimonios naturales y culturales como de importancia mundial. Así dice Belén, bien. Ah, patrimonio y sustentabilidad. Bueno, muy similar a los contenidos que cursan ahora, entonces, bien, bien. Caro, si cursó alguna vez, trabajó alguna vez estos contenidos sobre patrimonio y turismo, o primera vez. Ah, turismo sustentable. Bien, Belén, bien, bien. Entonces ya tiene una base sobre esto. Caro dice es primera vez. Bien, buenísimo. Bueno, para los que ya tienen una base les sirve para complementar. Para los que es la primera vez que toman contacto con este material, va a ser la etapa inicial, pero por supuesto para nada es completa, ya que justamente lo que tiene que ver con la gestión patrimonial desde la actividad turística es bastante complejo y bastante importante de llevar adelante, ¿sí? Virginia, buenas tardes, bienvenida. ¿Se escucha bien también? Sí, bien, perfecto, muy bien. Un gusto tenerles una materia nueva al grupo. Van sumando materias, van avanzando en el año de cursada, así que bueno, felicitaciones a todos, a todo el grupo, ¿no?, que está cursando la materia. Yo les cuento, a medida que se van conectando sus compañeros, vieron que siempre esperamos unos 5 minutitos, igual estaríamos, para comenzar a proyectar algunos sobre los ejes conceptuales. Si bien muchos de los contenidos de la presentación de las diapositivas son similares a las que ustedes tienen en el aula, por ahí profundizamos, charlamos algunos ejemplos, ustedes a medida que van escuchando surge alguna duda que por ahí surge en este momento y es tema para compartir ahí en el mensaje y compartir entre todos, y si no, bueno, después un mensaje aparte, bueno, pidiendo mayor explicación sobre determinado tema. O sea, la idea de las clases virtuales es por ahí aclarar, organizar un poquito el contenido para los que por ahí todavía no empezaron a leer, y para los que ya empezaron a leer es justamente para profundizar en algunos aspectos y que también la clase sea disparadora de estas consultas o dudas que pueden surgir una vez que agarran el material, ¿sí? Así que para lo que a cada uno les sirva la clase, comenzamos ahora. Ustedes recuerden que para este primer parcial se evalúan los contenidos de la unidad número 1 y los contenidos de la unidad número 2, ¿sí? O sea que las dos unidades primeras del material son las que entran en el primer parcial. Para el segundo examen, el segundo parcial, ustedes van a tener, además de los autoevaluativos, además de foros de aplicación y demás que ya tienen disponible en el aula, y les invito a ir completando y participando, van a tener ustedes una actividad integradora con puntaje. Pero creo que ya todos han trabajado con ese sistema, entonces ustedes van a tener que completar una actividad de investigación y de aplicación, y una vez que ustedes terminen, de acuerdo a cómo está realizada esa actividad, tiene un puntaje y ese puntaje se suma a la nota de ustedes de parcial, ¿sí? Esa va a ser la modalidad del siguiente mes de cursado, que corresponde a las unidades número 3 y número 4. Para este primer parcial
es solamente teórico, no hay actividad para entregar y tienen que estudiar ustedes los contenidos de la unidad número 1 y unidad número 2, ¿sí? Están los evaluativos en el aula que se van habilitando, así que también pueden aprovechar como para a medida que leen el material ir completando los mismos, ¿sí? No sé si los que se incorporaron, Caro, Virginia, que se incorporaron después, tienen alguna duda, alguna consulta. Buenas tardes, Julieta, también. O podemos comenzar a desarrollar el material y cualquier duda ustedes van dejando sus preguntas, como ustedes digan. Puede comenzar, profe, me dice Caro. Bueno, bien, arrancamos entonces y si van surgiendo dudas, vayan escribiendo, por favor, ¿sí? Voy a compartir la pantalla y como siempre les voy a pedir a alguno de ustedes que me indique si efectivamente se está compartiendo toda la pantalla. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Ustedes pueden ver las diapositivas? Yo, Sí. ¿sí? Ah, perfecto. Sí, profe, se ve. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, fíjense que la unidad número 1, que se llama Patrimonio, y la unidad número 2, que se llama Organización del Patrimonio, son las dos unidades que se van a evaluar en este primer parcial. Así que sobre esos ejes conceptuales son los que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Algo interesante antes de ir de lleno a una conceptualización de lo que es patrimonio, ustedes fíjense que nosotros generalmente cuando pensamos en patrimonio, pensamos en el patrimonio natural y el patrimonio cultural. En algunos casos podemos llegar a interpretar incluso al patrimonio cultural como esta parte material e inmaterial, es decir, lo tangible y lo intangible. Pero esta definición de patrimonio, y más desde el punto de vista de ustedes profesionalmente, técnicos superiores en turismo, que el día de mañana seguramente muchos de ustedes va a trabajar en la parte de planificación de destinos, ordenamiento territorial, sobre la organización de actividades, implantación de infraestructura turística, bueno, en fin, es importante reconocer que este concepto de patrimonio es amplio y es tan amplio y a su vez es un concepto amplio e integrador que va a incorporar otros aspectos y estas son las que se denominan las nuevas categorías patrimoniales que ustedes se encuentran en el material. Inicialmente, cuando nosotros hacemos referencia a los paisajes culturales, hablamos de aquel patrimonio que tiene que ver con la morfología del lugar, es decir, la relación del hombre sobre el medio ambiente. Y esto da como resultado, por ejemplo, jardines, parques, áreas rurales. Todo esto que integran los paisajes culturales es parte de una categoría patrimonial y también el día de mañana puede ser la materia prima necesaria para que ustedes puedan planificar el tipo de actividad turística. Y entender de que siempre cualquiera de estas categorías patrimoniales que ustedes lean en el material o comentemos hoy en clase, tiene que trabajarse sobre las bases de un turismo sustentable, que es un poquito lo que también se relaciona hacia el final de la unidad número 2. Entender que para lograr una planificación, esa planificación tiene que ser de manera tal que no ponga en riesgo los recursos naturales y culturales de esa región. Por lo tanto, si nosotros el día de mañana ustedes el día de mañana hacen un inventario turístico y reconocen bajo la categoría de Cicatur caminos pintorescos, que es la categoría, estaba tratando de acordarme, caminos pintorescos, entonces ustedes pueden identificar, por ejemplo, eso como paisajes culturales o como itinerarios culturales y saber que se puede desarrollar la actividad turística a partir de ese atractivo turístico. Pero la forma en que tenemos que planificar esa actividad turística es a través de el umbral de tolerancia, que es lo que se denomina la capacidad de carga, que seguramente ya han leído, han analizado este concepto de capacidad de carga que nos dice hasta dónde es el límite que tiene determinado territorio para poder soportar no solamente el ingreso y el acceso de visitantes, sino hasta qué cantidad de infraestructura
hasta qué cantidad de equipamiento y el tipo de infraestructura y equipamiento que permiten cada una de esas zonas, ¿sí? Entonces los paisajes culturales son también unos atractivos turísticos y forman parte de una categoría patrimonial. Comencé contando con esto de el recorrido sobre los itinerarios culturales. Los itinerarios culturales también tienen la particularidad de que pueden los itinerarios abarcar más de una región, incluso más de un país. Uno de los itinerarios culturales históricos, uno de los primeros que ingresa dentro de la categoría patrimonial, es el tan conocido Camino de Santiago de Compostela. Nosotros también tenemos en América el sistema vial andino. Son ejemplos de itinerarios culturales que históricamente otras culturas u otras épocas históricas han utilizado y hoy se revalorizan, se ponen en valor justamente para la sociedad actual. Y que recordemos, ustedes estudian, porque también esto es una forma que el día de mañana van a tener que gestionar estas categorías patrimoniales. Luego encontramos lo que es el patrimonio moderno. El patrimonio moderno hace referencia a reconocer el valor patrimonial de todas aquellas construcciones, edificios por excelencia, pero construcciones en general, a partir del siglo XX. Es decir, no solamente rememorar el patrimonio histórico-cultural de la antigüedad, sino también propone revalorizar y conservar el patrimonio moderno. Quien fue la primera ciudad que se incluye dentro de esta categoría patrimonial es la ciudad de Brasilia. Hay varios ejemplos más que ustedes van a encontrar en el material que tienen que ver con hechos históricos de la edad moderna que han marcado o un sitio o una región o un edificio históricamente importante y que ha sido revalorizado. Por ejemplo, pasa a ser patrimonio moderno la cárcel en donde estuvo preso Mandela. Es decir, hay cientos de ejemplos de patrimonio moderno. Ustedes en el material también encuentran en el material teórico varios de estos ejemplos. El patrimonio cultural inmaterial, que muchas veces lo primero que podemos pensar es en el patrimonio cultural, es decir, todo esto que estamos mencionando tiene que ver con el patrimonio de tipo tangible. Cuando hablamos de lo tangible, recuerden, es lo que podemos ver, es lo que podemos tocar, es lo que podemos sentir de alguna manera. Cuando hablamos del patrimonio cultural inmaterial, si bien lo podemos sentir desde la emoción, estamos hablando de todo aquello que es intangible. Y generalmente este patrimonio cultural inmaterial es aquello que nosotros lo vamos a relacionar con uno de los primeros conceptos que ustedes encuentran en el material, que es el concepto de identidad. Entendiendo a la identidad como esos rasgos que van a identificar a determinada sociedad. Y que por supuesto va a identificar a una sociedad y a su vez a cada uno de los sujetos. De hecho, cada uno de nosotros tenemos una particularidad en relación a nuestra identidad, a nuestros valores, a nuestra cultura, a nuestra forma de crianza, a la región en la que cada uno vivió, en relación a la historia familiar de cada uno. Eso hace a la identidad. Entonces, el patrimonio cultural inmaterial tiene que ver con estas creaciones que genera una determinada comunidad y están relacionadas a lo que ustedes seguramente han leído o van a leer, que hace referencia a las tradiciones, a la lengua, a la literatura, a la música, a mitos, leyendas, todo lo que tiene que ver con las artesanías, las danzas, ¿sí? Que también son ejemplos de la identidad de un determinado pueblo o de una determinada región, ¿sí? En general, lo que decíamos al comienzo de clase, estamos más bien acostumbrados a identificar esto: el patrimonio cultural, el patrimonio natural. El patrimonio natural va a estar integrado por parques, reservas naturales y otros. ¿Por qué decimos otros? Porque ustedes recuerden que en la clasificación del patrimonio natural, si tomamos solamente nuestra clasificación de sitios naturales de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, tenemos una clasificación bastante extensa relacionada con el patrimonio natural, que va desde parques, reservas, monumentos naturales. Y cuando hablamos del patrimonio cultural, esto que decíamos, el patrimonio cultural tangible y el patrimonio cultural intangible. El patrimonio cultural
tangible es justamente todo lo que podemos ver, tocar. Mueble, que entendemos por mueble a todo aquello que nosotros podemos mover. Entonces, en el mueble nosotros vamos a incorporar, por ejemplo, dentro del cultural tangible mueble, los objetos, como por ejemplo artesanías o algún tipo de objeto arqueológico. Y dentro de lo que es el cultural tangible inmueble es donde vamos a encontrar justamente todo aquel patrimonio cultural que está relacionado con edificios o con construcciones, es decir, que no se pueden mover. ¿Está? Y luego tenemos el patrimonio cultural intangible, que hace referencia justamente a estas creaciones que decíamos anteriormente que caracterizan a una determinada comunidad. Y que por supuesto cada uno de ustedes puede pensar en cuál es ese conjunto de elementos intangibles que caracterizan a cada una de sus ciudades, de sus provincias, de sus regiones, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar algunos ejemplos de patrimonio natural, formaciones físicas y biológicas. Están incluidas dentro del patrimonio natural hábitat de especies que se encuentran en peligro de extinción, paisajes culturales, que eso se van a fusionar, como por ejemplo, esto está explicado en el material y acompaña la imagen en la parte superior de la diapositiva, la fusión entre la actividad humana, porque recordemos cuando hablamos de paisaje es la morfología del lugar, pero cuando el ser humano actúa sobre el ambiente. Entonces, en este caso, fíjense que es la función de arrozales en terrazas de cultivo en Filipinas. Entonces, cómo esto forma parte de un patrimonio natural y se incluyen a los paisajes culturales, ¿sí? Por lo tanto, también, como decíamos, es bastante amplio el patrimonio natural. Patrimonio cultural, volvemos a lo que decíamos, intangible, tangible. Ahí quizás en la diapositiva acompañan algunas imágenes, así que hace un poquito más gráfica esta exposición. En lo intangible nosotros tenemos incluido en la lista de patrimonio mundial, dentro del patrimonio cultural mundial intangible tenemos el tango y tenemos el chamamé, ¿sí? Que forma parte del patrimonio cultural intangible. Perdón, profe, ¿Sí? ¿esto queda grabada esta clase? Sí, queda grabada. Sí, está siendo grabada. Bueno, gracias. No, por favor. Y cuando hablamos de... ¿tienen alguna pregunta? Hago una pausa. No, Sí. para ir, porque si no iba apuntando y bueno, así presto más atención y no te buscando el Bien, tiempo. perfecto. Listo, bien. Y en relación a lo que es tangible, y ustedes pueden observar justamente pirámides que acompañan al patrimonio cultural tangible. Otra vez hacemos referencia a, en este caso, las pirámides, a un patrimonio cultural tangible inmueble. Y debajo, donde vamos a ver objetos relacionados con la arqueología o quizás son artesanías, estamos hablando con el patrimonio cultural de tipo mueble, ¿sí? Ahí tienen los ejemplos bien claros de lo que es la clasificación. También encontramos, por eso decíamos el patrimonio es amplia su definición, el patrimonio es integral porque va justamente integrando estos aspectos culturales y naturales que no solamente vamos a encontrar naturales, culturales, sino que también vamos a encontrar la combinación de los patrimonios. Y esto, fíjense que desde la UNESCO los mencionan como bienes o patrimonios mixtos. Este es un clásico ejemplo porque es Machu Picchu, es decir, es la ciudadela con toda la carga cultural del Imperio Inca, más toda la característica geomorfológica de las montañas. En este caso se encuentran combinados bienes naturales y además los bienes culturales, ¿sí? Entonces, en muchos de los ejemplos y en muchos de los lugares turísticos que a ustedes les va a tocar planificar, ustedes van a encontrar bienes mixtos, es decir, el patrimonio cultural, por ejemplo, acompañado por el entorno natural, o el entorno natural y que en el medio esté la casa de un fundador o de alguna persona, entonces otra vez tenemos bienes mixtos. Y ahí está lo importante de gestionar el patrimonio, porque entendiendo que el patrimonio, justamente como incluyen todos estos bienes naturales, culturales, bienes intangibles y tangibles, son bienes heredados de los antepasados. Entonces, como el patrimonio forma parte de bienes heredados de los antepasados, nosotros tenemos que gestionar el patrimonio desde la sustentabilidad.
y que no es más la sustentabilidad que resguardar los recursos desde la definición, o vamos a apropiarnos de la definición desde la materia, este conjunto de bienes, para no decir recursos, bienes naturales y culturales que tomamos prestado de las generaciones futuras. Por lo tanto, el desarrollo sustentable plantea un uso integral, correcto y equilibrado en las 3 dimensiones principales, que son económico, social y ambiental, justamente para no poner en riesgo este patrimonio que heredamos de los antepasados. La UNESCO, ustedes recuerdan que la UNESCO forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, fue creada a finales de la Segunda Guerra Mundial, 1945, su sede mundial está en París, y la base, las directrices sobre las que se desarrollan las actividades de la UNESCO están justamente relacionadas con educación, ciencia y cultura. Y la UNESCO es quien establece justamente cuáles son esos criterios para establecer cuáles son aquellos patrimonios que tienen categoría de ser patrimonios para la humanidad, es decir, patrimonios mundiales de la humanidad, tanto naturales como culturales. Y para eso va a utilizar un criterio, esto sí lean por favor cuáles son los 3 criterios principales que establece la UNESCO, que tiene que ver con que esos bienes sean únicos, sean irreparables y sean auténticos, ¿sí? Esos son los 3 criterios que establece la UNESCO en relación a establecer a los bienes naturales y culturales como patrimonio de la humanidad. No sé si está en otra diapositiva, ahora si no vuelvo con esto. La UNESCO lo que establece son declaraciones y recomendaciones. Esto también puede llegar a haber alguna pregunta en el examen similar, ustedes van a encontrar en el autoevaluativo que hace mención a cuáles de estos documentos que establece la UNESCO para preservar el patrimonio tienen norma jurídica y tienen obligación de ser aplicadas por parte de los países, ya que forma parte del derecho internacional público. Bueno, y esas son las convenciones, ¿sí? UNESCO establece 3 tipos de documentos, declaraciones y recomendaciones, que son más bien referidos con un carácter vinculante y sobre algunas directrices sobre la forma de conservar el patrimonio y preservar el patrimonio. Y cuando hablamos de las convenciones, UNESCO establece convenciones, y las convenciones sí las que tienen documento de peso normativo, es decir, es vinculante, pero además establece una obligación por parte de todos los Estados miembros de cumplir, ya que las convenciones están dentro del derecho internacional público. Y esas convenciones llevan justamente, con el peso de la ley, con el peso normativo, a preservar y conservar bienes patrimoniales mundiales, justamente para no poner en riesgo y que se pierdan esas piezas, esos bienes tangibles e intangibles, naturales o culturales, para las generaciones futuras, ¿sí? Avanzo un poquito más. Aquí sí, acá van a encontrar en la diapositiva esto que les decía, la UNESCO establece la Convención del Patrimonio Mundial y establece los criterios. Esto que les decía que por favor tengan en cuenta, establece como valor único excepcional, eso es lo que quiere decir V corta, UE, valor único, universal, excepcional, de acuerdo a estos criterios que les contaba, irreemplazables, únicos y auténticos. Es decir, los bienes van a ser considerados irreemplazables cuando la destrucción de esos bienes supone que son justamente irreemplazables, o sea que no podemos reemplazar por otro. Una vez que se destruyó ese patrimonio natural o cultural, deja de existir, ¿sí? Por lo tanto, sí, pero esto se lo podemos pensar no solamente en los bienes culturales, sino también piensen en los bienes naturales. Si nosotros hablamos de una selva subtropical que tiene árboles de más de 500, 200 años, bueno, eso pasa a ser irreemplazable, porque si se quema, se considera que esa destrucción va a ser irrecuperable, o sea, no hay forma de que nosotros como sociedad, como planeta, podamos recuperar.
para recuperar vamos a necesitar las mismas condiciones climáticas y los 200 años o 300 años que tenga esa selva, por poner el ejemplo, esa selva subtropical y demás, ¿sí? Entonces van a ser irreemplazables cuando su destrucción implique que no puede ser reemplazada. Van a ser únicos porque existen únicamente en esa parte del mundo, en ese determinado lugar, en esa provincia, en ese bañado, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con los bienes únicos, son bienes que pertenecieron a determinada cultura, entonces solamente se encuentran en ese lugar. Tiene que ver con elementos culturales o, por ejemplo, objetos arqueológicos que solamente se encuentran en ese lugar. Va a ser único porque está caracterizado y establecido en un determinado lugar. Más allá de que ese lugar sea una ciudad, sea una provincia, sea una región, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. ¿Por qué les hablo de que puede ser una provincia o puede ser también una región? Porque ustedes piensen que las misiones jesuíticas están dentro, son consideradas como patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad. Y las misiones jesuíticas no se encuentran en una única provincia, incluso ni siquiera en un único país, porque es un patrimonio cultural que compartimos Argentina, Brasil y Paraguay, ¿sí? Pero tiene la particularidad de que se encuentra solamente en un determinado lugar y no se repite en otro. Y auténtico, justamente, que está relacionado con esto de ser único, cuando hablamos de auténticos son bienes que no han sufrido demasiada restauración. Entonces podemos encontrar algún bien cultural o algún bien natural que no haya sido afectado por la mano del hombre, entonces también se lo considera como algo auténtico. Algo auténtico es algo que está casi en su estado original. Decimos casi porque está claro que existen ejemplos de patrimonio de la humanidad que ya han sido o reconstruidos o restaurados y demás, ¿sí? Pero que conservan su valor de autenticidad, por eso se les considera auténticos, ¿está? Tengan en cuenta, por favor, esos tres criterios. Y bien, en relación a esto, el patrimonio mundial entonces es la base sobre la que la humanidad construye esa memoria colectiva, su identidad. Esto un poquito haciendo un reconto de lo que hablábamos al principio en relación a esta identidad que es particular de cada sujeto y a su vez del colectivo del pueblo, y que esto va a caracterizar también los recursos culturales inmateriales. El patrimonio mundial es el legado que recibimos del pasado, esto también lo comentamos varias veces, que vivimos en el presente y tenemos esa responsabilidad de transmitir a las generaciones futuras. Y ahí es donde entra esta gestión que ustedes el día de mañana tienen que llevar adelante al patrimonio, que es una gestión que sea de tipo sustentable, es decir, no poner en riesgo justamente esos bienes para las generaciones futuras. Bueno, la preservación del patrimonio mundial es una necesidad vital y para ello también existen, además de la UNESCO con las convenciones y las directrices, también existen marcos normativos como la Ley Nacional 25.743, que establece justamente la conservación y preservación del patrimonio cultural argentino, ¿sí? Esto es una pequeña clasificación que el patrimonio, de acuerdo al tipo de gestión que ustedes vayan a realizar el día de mañana, cada uno de los tipos de patrimonio tienen su procedimiento de actuación y por supuesto también van a tener que llevar adelante equipos multidisciplinarios para poder llevar adelante investigaciones de acuerdo al tipo de patrimonio, ¿sí? En general vamos a encontrar patrimonio arquitectónico y arqueológico. Acuérdense, arquitectónico son todos esos bienes inmuebles. Inmuebles porque justamente tiene que ver con la arquitectura, con todo lo que son los sitios históricos, arqueológicos, artísticos, son los monumentos o todos estos sitios relevantes que también son relevantes no solamente a nivel mundial, si los considera UNESCO, sino también tenemos mucho patrimonio arquitectónico en cada una de nuestras ciudades, en cada una de nuestras provincias. El patrimonio arqueológico van a ser todos esos bienes, tanto muebles como inmuebles, de carácter histórico que es susceptibles a ser estudiados
una vez que hayan sido o no extraídos. Eso es arqueológico. Es decir, vamos a necesitar llevar adelante una metodología arqueológica para poder estudiarlos in situ, como es por ejemplo el patrimonio arqueológico de las pirámides, que las pirámides egipcias, por ejemplo, se considera patrimonio arqueológico, no patrimonio arquitectónico. Entonces, ¿por qué? Porque las pirámides requieren de una metodología arqueológica, en ese caso no son extraídas, están en el mismo lugar y a partir de ahí con esa metodología se estudia. ¿Y qué es lo que se extraen? Bueno, se van a extraer objetos, generalmente objetos arqueológicos, porque eso sí pueden ser estudiados en los laboratorios. Seguramente si ustedes han visto algún documental y demás, justamente hablando de las pirámides egipcias, cuando retiran, por ejemplo, alguna tumba, y entonces hacen toda la investigación de los cuerpos y demás, ¿sí? Esto voy a pasar porque ya les conté lo de Naciones Unidas de UNESCO y aquí llego a lo que quería sobre la Ley Nacional 25.743 que establece las leyes de protección. Aquí no es importante que ustedes memoricen la ley, sí es importante que ustedes sepan que existe un marco normativo que regula el patrimonio. Entonces, que el día de mañana ustedes en la gestión que lleven adelante como profesionales de turismo, ustedes sepan de que hay una ley nacional que no pueden desconocer y que ahí sí agarramos la ley y vamos a estudiar y vamos a volver a leer porque sabemos que existe una ley que protege el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico de nuestro país. Esto también, además de cuidar y de proteger este patrimonio cultural, tanto material como no material, esta ley nacional establece una lista roja. Y la lista roja justamente es una lista de aquellos bienes que no pueden ser extraídos por ley, ¿sí? Por lo tanto, también nosotros tenemos en Argentina la lista roja existe a nivel mundial, pero nosotros también en Argentina tenemos una lista roja de bienes culturales argentinos en peligro, es decir, que no se pueden mover. La ley sí, por ejemplo, establece cualquier tipo de actividad que se pueda hacer con el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico, tanto como, por ejemplo, de exportación e importación, garantizando que sea de forma lícita, es decir, de que se realice de forma legal. Para eso, por supuesto, hay que establecer y solicitar todos los permisos. Aquí van a encontrar alguna lista de los bienes culturales argentinos en peligro, como por ejemplo, fíjense, cerámicas, metales, fósiles paleontológicos, textiles, cestería, arte rupestre, piedras. Bueno, ahí tienen una lista que después pueden profundizar sobre cuáles son los bienes considerados en peligro en Argentina, ¿sí? Y aquí un poco lo que ya veníamos hablando de la forma de llevar adelante la gestión del patrimonio es a través de la gestión sustentable del turismo. Y esto aplica para todas las formas de turismo, ya sea, y puntualmente a la que nos compete con la materia, bajo el turismo cultural, bajo el ecoturismo, el turismo de naturaleza, y es llevar adelante dentro de las dimensiones económicas, social o sociocultural y ambiental. Es decir, en esas tres dimensiones se tiene que dar de forma equilibrada para que exista un turismo sustentable, para que efectivamente el turista logre una experiencia significativa, establecer la participación colectiva, es decir, integrar la mayor cantidad de actores posibles. Si voy a desarrollar una actividad turística en determinado lugar, integrar a todos. Cuanto mayor cantidad de actores estén integrados, más multidisciplinario va a ser el proyecto de ustedes y más posibilidades de éxito va a tener ese proyecto. E incluir siempre en la planificación las medidas preventivas o correctivas, porque quizás ya se está desarrollando la actividad turística y esa actividad turística no es correcta, entonces hay que implementar medidas correctivas. Estas son algunas de las normativas que se establecen a nivel internacional en relación al marco legal que sustenta esta modalidad bajo la sustentabilidad del turismo. Acá tienen alguna lista, fíjense ustedes, ahí en el aula virtual encuentran la página de UNESCO para ingresar, colocan el país que les interesa investigar, en este caso Argentina, y les salta toda la lista de los patrimonios incluidos por la UNESCO, ¿sí?
Esto es un poquito de lo que hablamos, de que esta preservación permite justamente asegurar los recursos, tanto tangibles como intangibles, que siempre la experiencia que el día de mañana planifiquen ustedes sobre el patrimonio sean experiencias auténticas, es decir, que permitan a los visitantes, a los turistas, experimentar las tradiciones locales, respetar esas tradiciones, ¿sí? Y eso también supone, ahí como está en rojo, dice esfuerzos de preservación. Es un esfuerzo y es una tarea que va desde el que no pinten, no toquen. En algunos lugares, incluso en el mundo, no se pueden sacar fotos a determinadas obras de arte. Y esos son esfuerzos de preservación para poder mantener uno de los valores que también establece UNESCO, que tiene que ver con esto que sea único, esto que decíamos con la autenticidad, ¿sí? Patrimonio y turismo es una relación dinámica. El turismo cultural para la OMT está considerado inicialmente como una actividad que favorece el conocimiento y la preservación del patrimonio, tanto natural como cultural. Por lo tanto, el turismo, si está debidamente planificado bajo la sustentabilidad, debería generar efectos positivos dentro de esa comunidad o de esa región. Aquí fíjense también en negrita está esto que les contaba, esto de las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían involucrarse en la planificación. Esto que les decía, la mayor cantidad de actores posibles que se puedan involucrar en la planificación de la actividad turística y no dejar a nadie al margen. ¿Está? Bueno, esto es invitarles a que ustedes lleven adelante las actividades que ustedes tienen disponible en el aula virtual. Miren que salgo de acá y vuelvo con ustedes. Ahí leo que Virginia puso, yo me tengo que retirar. Bien, no hay problema. Ahí les va a quedar igual el video grabado. Ahí está. No sé si fue muy extenso o se entendió cuáles son los ejes conceptuales con los que tienen que priorizar y leer el material. Y bueno, y más que nada también entender un poco esta generalidad que tiene la materia, que es tan abarcativa entre patrimonio y turismo, ¿sí? No sé si quedan alguna duda, alguna pregunta, si quedó claro o quedaron muchas dudas. ¿Cómo quedó por ahí? ¿Todo claro? Bueno, Caro. Sí, por supuesto que después, bueno, hay que profundizar en el estudio, pero está buena ahí con imágenes y con todo uno como puede ir identificando los conceptos. Bien, esa primera categoría con la que comenzamos sobre paisajes culturales, itinerarios culturales, bienes intangibles, la clasificación de naturales culturales, eso traten de fijar, porque eso saben que es tema seguro del parcial, ¿sí? Bien, Sandra, gracias por su devolución. Bien, si no quedan más dudas, igual la clase va a quedar grabada, así que después pueden volver a escuchar, ¿sí? Y por supuesto, cualquier duda escriban contáctense a través del aula o a través del correo, y les invito a participar de los foros, que por ahí también participar de los foros nos obliga a leer el material, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Les agradezco que se hayan conectado, muchas gracias. Gracias, muy linda clase. No, gracias a ustedes, nos vemos a la próxima. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Ustedes, chao, buenas tardes.